Muy buenos días, estamos aquí en laentrevista.com. Ya teníamos algún tiempito aquí con el compadre Xavier que no nos visitaba, pero bueno, pues ya lo rescatamos de las garras de la corrupción. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso en esta entrevista. El fiscal removido. ¿De qué estamos? ¿Cuál es la...? Primero que nada, compadre, antes que... Buenos días, compadre, buenos días. Hay que estrechar la mano para sentir la vibra. Buenos y días. En esta vibra, bueno, pues aquí ustedes están viendo este fondo de pantalla que tenemos, nuestra alegoría al respecto del dragón de la corrupción frente a una niña que es la ley y la justicia. Bueno, chamaqueada, como está chamaqueada. Como le podrían decir al niño verde, ¿no? Chamaqueado. Bien, pues, ¿por qué removieron al fiscal de la FEPADE, compadre? Bien, bueno, la remoción del fiscal, como todos recordamos, se dio la noticia de la remoción del fiscal especial contra delitos de la corrupción, el fiscal de la FEPADE, pues. Esto ocurrió el 20 de septiembre de este año, y la versión que dio el encargado de la Procuraduría es que el fiscal incurrió en una falta en desapego al código de conducta de la institución por haber dado a conocer a un medio de comunicación información de las investigaciones que llevaba a cabo. El señor que vemos en pantalla es el señor removido. Es el fiscal removido, el licenciado Santiago Nieto Castillo, que estaba al frente de la FEPADE, que fue removido por mala conducta. Y desde que se dio a conocer la noticia y sobre todo el motivo de la remoción, pues era obvio que iba a causar un revuelo, como sucedió en efecto, ¿no? En los medios de comunicación, en la clase política, en los partidos políticos, sobre todo los partidos de oposición, que pues nadie creyó que por tener mala conducta deban sancionar a un servidor público que fue designado con la intervención del Senado de la República. Recordemos que fue a propuesta de la Procuraduría, de la Presidencia, y el Senado fue el que votaron a su favor y lo designaron como fiscal para perseguir a los delincuentes electorales. Y llamó mucho la atención porque resulta bastante, temerario, diría yo, la remoción del fiscal cuando ya inició el proceso electoral del 2017-2018, la elección, la mega elección que vamos a tener en el 2018, como todos sabemos. Bueno, se va a renovar la presidencia de la República, los 500 diputados, los 128 senadores, 9 gobernadores y más de 3,000 puestos de elección popular entre diputados locales y presidentes municipales. Es una verdadera mega elección, y en medio de esta, ya iniciado el proceso, ya que había arrancado, pues se les ocurre remover al fiscal. Esto es gravísimo porque es mucho lo que está en juego. Es algo así como, pues ya despegamos como si todos estuviéramos en un y el avión corriendo pista. Una A380, un jumbo de esos gigantes que ya despegó, y de repente por órdenes de alguien, que no se sabe quién, deciden remover al piloto, sacarlo de la cabina y tirarlo por la ventanilla con sus paracaídas, y ahí nos vamos todos. Así de grave. Piloto automático, ¿no? Así de grave está la situación. Estamos volando en piloto porque automático. No tenemos al fiscal general porque no ha sido designado. No tenemos, porque por el escándalo del fiscal carnal y todo. Bueno, finalmente el procurador general de la República, el licenciado Raúl Cervantes, también unos días antes de la remoción de este fiscal especial, renunció, presentó su renuncia al Senado de la República y dijo que se la había enviado al presidente de la República. Entonces se queda sin cabeza la Procuraduría, ponen a un encargado. Este encargado a los 3 días toma la decisión de remover al fiscal especializado, y bueno, en medio de este proceso delicadísimo, complicadísimo de la elección, como se está dando, toman este tipo de decisiones. Ahora, ¿cuál es lo que está realmente atrás de ello? Nos deben una explicación. No nos dieron una explicación precisa, concisa, exacta del por qué, las razones, los motivos y los fundamentos habían relevado ese fiscal. Porque tenemos que recordar también, compadre, de que no solamente se le removió, sino además
fue un debate del Senado, Así que es el que tiene directamente la injerencia en este caso, Claro. en el que se le citaba o para comparecer a él, al anterior o el que se quedó, el suplente, en fin, todo esto, y en este interín, y como ya se ha publicado hasta la saciedad, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, todo el mundo ha metido mano en esta información. Bueno, pues nada más hacer una síntesis de entrada, aquí lo que, para saber de qué queremos hablar con el tema del fiscal removido, de que él desiste de asistir a comparecer para explicar, y se queda esto en el limbo. Así es. Pero además hay otra cosa. ¿Cuál es la responsabilidad directa del Senado al no saberse a fondo qué fue lo que sucedió? Bien. Bueno, como tú comentabas, el antecedente de esto es que el fiscal, al ser removido, le manda una carta al Senado diciendo que él no estaba de acuerdo en su remoción, que lo consideraba ilegal y que pedía la intervención del Senado. Se recibe este documento del Senado y se analiza, y el Senado pues tiene la facultad de objetar el nombramiento y la remoción del fiscal especializado. Así lo dice la Constitución, en las facultades del Senado. Entonces el Senado, en uso de sus facultades, decide que deberían asistir a comparecer tanto el encargado de la Procuraduría como el fiscal especializado, para que expliquen ampliamente al pueblo de México, a los senadores, que son los representantes, del porqué de esta remoción. Pero la discusión se entrampó porque los partidos de oposición, el PT, el Partido del Trabajo, Morena, el Partido de la Revolución Democrática y el PAN, se oponen al PRI y a sus aliados, porque el PRI quería que se haga una elección cerrada, una elección a base de una cédula, y la oposición decía no, que sea una elección abierta. Pero no para elegir. Aquí hay que aclarar, porque en este proceso que yo estuve muy pendiente pude observar muchos detalles y muchas imprecisiones que me voy a permitir a tratar de aclarar. Es decir, no se trataba de elegir a nadie, no se trataba de reinstalar a nadie, simplemente el Senado debió haber hecho uso de su facultad de objetar esa remoción. Y para objetar esa remoción está establecido en la propia Constitución y en la ley del Senado, que se haga mediante una votación donde la mayoría determine si se objeta o no se objeta la remoción. Entonces, y si hubiera objetado la remoción, entonces quiere decir que el fiscal debería regresar al ejercicio de sus facultades. Y si no se objetaba, bueno, ya quedaba firme la remoción, que fue lo que finalmente pasó, porque el Senado dejó correr cuando el fiscal le dice, se desiste, manda una segunda carta y le dice al Senado, ya no hay condiciones para que yo regrese a trabajar, que también eso nos hace pensar muchas cosas, el por qué se desistió, o le llegaron al precio, o lo amenazaron, o se asustó. Los argumentos que él manejó es que ya no había condiciones para que regresara a ejercer sus facultades. Ahí que acabas de tocar poner el dedo sobre la llaga. ¿Qué caso estaba viendo? Era un caso sumamente delicado, era un caso que se estaba ventilando en los medios de comunicación desde la época de la campaña a la presidencia de la República, de dineros ilícitos que entraron a México vía una empresa Odebrecht. En Brasil, su sede, ya habían detenido incluso hasta gente muy importante ahí de la política nacional, ya estaban debidamente encarcelados, y esto se estaba averiguando el caso México, donde se decía que habían bailando así en el limbo algo así como $10 millones, algo o más, no sé cuánto dinero, ¿no? Y que había habido un anticipo de $4 millones para la campaña política, que además esto pringaba a personajes, lógicamente al entonces candidato, que es hoy el presidente de la República, ya casi de salida, también al que era su coordinador general, a Luis Videgaray, que fue posteriormente el secretario de Hacienda, y también a un muchacho que se llama, porque es un muchacho todavía, ¿no? Un joven que se llama
Emilio Lozoya Austin. Este personaje es el que entra en conflicto con este señor Nieto Castillo y viene la investigación y agarran el hilo y se dan cuenta de que esto iba a terminar mal. Iban a terminar gente, o va a terminar, o pueden terminar todavía mal, muchos políticos innodados en esta situación. Así es, la propia renuncia del procurador ocurrida antes de la remoción del fiscal está vinculada al caso Odebrecht. Este caso, como tú atinadamente manejas, que se ha manejado en todo el mundo de la prensa, una empresa brasileña que otorgó sobornos en Brasil, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en Panamá, en México, pero a diferencia, en esos lugares, en esos países sí se ha aplicado la ley. Ayer se decía la noticia de que el vicepresidente de Ecuador está acusado por haber recibido, él y otras 4 personas, $34 millones de sobornos de Odebrecht, y está emplazado a juicio. En esos países están en procesos los involucrados, o están prófugos, como el caso del expresidente Toledo de Perú, que está prófugo acusado de haber recibido sobornos. Entonces, en México, al contrario de lo que hacen en esos países, en México lo que hemos hecho es correr al fiscal, porque estaba investigando y se convirtió no solamente en un fiscal incómodo, sino que se convirtió en un fiscal enemigo. ¿Y por qué digo enemigo? Porque el propio senador Emilio Gamboa declaró a los medios, allá en el recinto legislativo de la Cámara de Senadores, que no querían un fiscal amigo, pero que tampoco querían un fiscal enemigo. Es decir, ya el senador Emilio Gamboa y el presidente Peña Nieto, cuando jugaron golf, trataron el tema, según informó Emilio Gamboa, de la renuncia del procurador. Y seguramente ahí trataron el tema del fiscal enemigo. O sea, ya consideraban a este señor Nieto, al fiscal especializado, ya lo consideraban por la presidencia y por el Senado, ya lo consideraron un enemigo. ¿Por qué? Porque estaba peligroso, porque les estaba investigando los actos de sobornos, porque hay una acusación muy seria. En Estados Unidos está preso el dueño de Odebrecht y él declaró que entregó sobornos para la campaña cuando era candidato Peña Nieto. Entonces, ahí hay una acusación muy seria, muy directa, y claro que debe ser tan enorme lo que está atrás para aventarse el tirito de remover al fiscal especializado, el que debe estar pendiente de los presuntos delincuentes electorales en una campaña electoral de la magnitud que estamos viviendo. Bueno, compadre, también, ¿qué consecuencias trae todo este menjurje? Yo creo... monetario, legal, sí, y de amenazas. Consecuencias de todo orden, consecuencias de tipo político, consecuencias de tipo penal, consecuencias de tipo económico, pero sobre todo, compadre, yo creo que el peor daño que está haciendo este caso de no esclarecerse, de seguirse encubriendo, que es lo que estamos viendo, es haber mandado un dardo envenenado al proceso electoral del 2018. Una campaña de esta magnitud como la que estamos ya viviendo, que estamos inmersos todos los ciudadanos, todos los electores, las autoridades electorales, el INE, el gobierno, el ejecutivo, los gobernadores, el presidente, en fin, todos estamos inmersos en un megaproceso que deberíamos cuidar como la niña de nuestros ojos, porque si se nos sale de las manos, este proceso puede generarle un problema gravísimo al país. Entonces yo creo que ese es lo más penoso del asunto, que está mandando un mensaje abonando aún a la desconfianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones. Y lo peor del caso es que incluso el poder judicial, los jueces están otorgando amparos, le otorgaron amparos a Lozoya para que no se le investigue. Y están generando amparos el Poder Judicial para que la Secretaría de la Función Pública a cargo de Arely Gómez pare las auditorías en el caso de Odebrecht y que no dé a conocer los resultados. Esto es gravísimo, utilizar esa maravillosa institución del amparo para obstrucción de la justicia. ¿Por qué? Porque están encubriendo algo terriblemente grave. Pero además eso viene después en cascada. Por eso dicen los jueces, bueno, si ellos lo hacen, yo, ¿por qué no? Así ¿no? es.
Y ahí aterrizas hasta un simple policía de la esquina, donde también dicen, bueno, si ellos están robando, ¿yo por qué no? Así es. ¿Y por qué no? Esas son las consecuencias que se traen en todas estas cosas, ¿no? O sea, no aclaran a la población, no le dicen al pueblo realmente qué está sucediendo, y entonces, pues lógicamente dicen, bueno, es como cuando se pierde dinero del erario público o alguien se lo birla por allá. Entonces dicen, bueno, pues ¿y para qué pago mis impuestos si eso se los roban? Así es. Esto es parte de viéndolo como justicia, ¿no? Sí, esas consecuencias son las... Sí, se está abonando a la corrupción y a la impunidad, porque se está dejando un caso donde están implicados a altos niveles con muchos dólares de por medio, pero lo que se nos viene encima es una elección que nos va a costar alrededor de 60,000 millones de pesos. Y que el botín de esa elección, la presidencia de la República, el premio mayor van a ser más de 5 billones de pesos anuales, que es el presupuesto anual que va a disponer durante los próximos 6 años el próximo presidente. Entonces, si se abona un clima de corrupción y de impunidad, pues ¿a dónde vamos a ir a parar? Estamos hablando de 30 billones que significa el sexenio, ¿no? El PEF. El presupuesto 30 billones. Billones. Recordemos que un billón es un millón de millones. Es un uno. Un uno con no dos. No caben ni en nada. Un uno con 12 ceros. Okay. Es un billón. Bien, ahora podemos abordar el tema, o sea, en este mismo, los otros fiscales. ¿Qué es lo que sucede con los otros fiscales? Bueno, falta el fiscal de delitos electorales, falta el fiscal de anticorrupción, ¿no? O sea, falta el fiscal general de la República. Bueno, entonces, ¿en manos de quién está la justicia? Pues no, te digo, es un avión que está sin piloto. Ahí vamos volando sin autoridades. Eso es gravísimo lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque se está encubriendo. Yo he hecho el análisis de que, bueno, ¿por qué no lo resuelve? En este momento que tiene todo el poder presidencial, el presidente, pues debería resolverlo, porque si lo deja así, pensando que se va a ir al campo de la impunidad, el escenario es que su partido probablemente no gane la elección del 2018. Entonces ahí sí podría ser historia. Es un pronóstico muy grave eso, porque pues perderían el poder, y no solamente es perder el poder, sino en manos de quién podría recaer. Es decir, el problema es que el escenario... Le están abonando la elección a López Obrador, ¿no? Le están haciendo el favor, están orillando a la gente a que vote por la oposición, porque no pues la oposición se llama López Obrador, así es. No se llama Margarita, así ni se llama Independiente, sí. Ni se llama PAN o entonces, Frente Ciudadano. El candidato del PRI arrancaría en un escenario en tercer lugar para remontar un escenario adverso, que la gente está indignada, la gente está molesta. Han sido muchísimos agravios al pueblo, la visita de Donald Trump, el gasolinazo, los gasolinazos, sí, 38%, 40% de incremento es brutal. Y luego los sueldazos de los servidores públicos que agravian. No canta mal las rancheras como partido, o sea, hay una división tremenda, ¿no? A nivel nacional. Entonces el escenario se ve nubarrones, no se ve claro, y las autoridades, en lugar de explicarnos, de aclararnos, de cumplir. El Senado no debió haber permitido que vamos. El señor se desiste, el señor Nieto se desiste, pero el Senado debió continuar aplicando su facultad constitucional, decir, a ver, venga, se sientan acá, tanto el encargado de la Procuraduría. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Explíquenle al pueblo por qué la remoción, aclárenle al pueblo, y después, si el señor está en todo su derecho, porque así está en la Constitución y así está en la legislación laboral, a nadie se le puede obligar a desempeñar un trabajo que no quiera. Si el señor ya no quería regresar, pues que se vaya, que le vaya bien, pero ya se hubiera aclarado al pueblo de México qué pasó. No lo hacen así, y que se siembra la duda, se siembra el sospechosismo, y eso es muy grave para una elección. Bien, pues como ya el tiempo nos está comiendo, compadre, vamos en este último estirón de la entrevista.com, el Estado de Derecho fallido. ¿Es un Estado de Derecho fallido? ¿Por qué? Hay una situación que se está dando también últimamente. El Instituto Nacional Electoral emite resoluciones sancionadoras en contra de personajes que han violado la ley, que se han promovido su imagen, sus informes, ¿no?
Y lo que está pasando con el Tribunal Electoral, el TRIFE, está emitiendo sentencias contradictorias, o sea, está abonando a la impunidad del tribunal, está abonando a la desconfianza del pueblo, porque si el INE ya determinó que violó la ley determinado personaje, ¿por qué el TRIFE lo echa para atrás? Lo perdona. Entonces, pues carambas, abonan a un ambiente de desconfianza en las instituciones. Eso me parece que es una situación bastante delicada y muy grave. Bien, pues ya han escuchado ustedes de qué se trata esto del fiscal removido, porque ya tiene muchos movimientos, más movimientos que los temblores que hay en Chiapas. Hay 10,000 temblores ya registrados. Sí, sigue temblando. Y bueno, se está secando hasta las famosas cascadas. Además de todo, la gente está lastimada, está dolida por los fenómenos naturales como los huracanes, los terremotos, y por eso hay que tener mucho más cuidado. Sí, y para terminar, compadre, solamente quiero decirte que esto del caso del fiscal que estaba investigando la corrupción y investigando los sobornos de Odebrecht, pues hay una prueba fehaciente de que sí hay corrupción de la empresa Odebrecht, porque el propio director general de Pemex, González Anaya, le dijo a los diputados en su comparecencia que cuando recibió Pemex, en su calidad de director general, se encontró con que el 80% de los contratos habían sido adjudicados en forma directa. Y ahí hay un delito que perseguir, eso es obvio. ¿Por qué? Porque si bien en la Ley de Obras Públicas, Servicios y Relaciones con las mismas está prevista la figura de adjudicación directa, pero por excepción, solamente se puede adjudicar directamente, por ejemplo, cuando hay un caso fortuito, un terremoto, y es necesario urgente hacer una obra para resolver ese problema, es cuando se autoriza a dar un contrato por adjudicación directa. Pero 80% de los contratos de Pemex entregados por adjudicación directa, y muchos de ellos a Odebrecht, es prueba fehaciente de que hay un acto de corrupción tremendo entre Odebrecht y los funcionarios del gobierno mexicano. Eso está clarísimo. Bien, pues ya han escuchado ustedes. Solo nos falta que Sammy también quiera ser fiscal, y eso ya prácticamente Sammy, el de la familia Peluche, también quiere ser fiscal, y eso ya es una burla para la República. Bien, muchas gracias, compadre, por orientarnos al respecto. Esto quedaba como una laguna por allá. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Y que estamos viendo que estamos en un estado así. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos muchas gracias. El próximo lunes. Ya hemos cambiado los días, antes eran jueves, ahora nos cambiamos a lunes. Compadre, muy Estamos ocupado. A la orden, muchas Está gracias. preparando documentos muy interesantes que posteriormente se los daremos a conocer. Hay muchas gracias pendientes. y nos vemos la próxima.